Muchísimas gracias a todos. Primero por este homenaje que agradezco a la escuela a Alfredo Espinosa, como he dicho, buen amigo mío, y sobre todo también, pues por ese cariño con que se le ha hecho esta acogida. Eso es lo más importante y considero que mi propia conferencia. Dicho esto, voy a intentar hablar de lo que es estas técnicas cuerpo-mente para la salud, intentando unir un poquito lo que es la neurociencia, sin profundizar mucho. Me gustaría sobre todo que aquí salieseis vosotros, por lo menos con una visión un poquito clara de lo que es la interrelación mente, cuerpo, energía, qué es eso, qué proporciona desde mi perspectiva el yoga tibetano y cómo une la neurociencia, la neurocardiología, la psiconeuroinmunoendocrinología, cómo se une para que todos podamos disfrutar de una mejor salud, o por lo menos que podamos recuperarla desde una perspectiva holística, no únicamente curación, sino sanación, que es un poquito la diferencia. Cuando empecé a estudiar yoga tibetano, con un maestro tibetano que falleció en 1990, cuando recuperé, después de mi viaje a Nepal y una estancia que estuve haciendo un retiro en la Academia Budista Internacional en Katmandú, y a mi regreso fue cuando, al montar la escuela de yoga tibetano, me di cuenta que había que adaptar y ajustar una enseñanza ancestral, una enseñanza milenaria, al conocimiento científico occidental, al paradigma cultural de nuestra sociedad, y no intentar, de alguna forma, llevar el yoga, y esto es de forma, digamos, tradicional, con la cultura propia de Tíbet. Había que ajustar. Entonces, había que primero diseccionar, como un anatomista, el yoga tibetano y decir, ¿cómo puede comprender el mundo occidental, sobre todo desde la perspectiva europea occidental, esta técnica tan maravillosa para que no se pueda perder la gente, pues un poquito en los simbolismos, a veces un poquito abigarrados, alejados de nuestra cultura? Pues por mi formación a nivel occidental, pues intenté hacer eso. Me dieron la responsabilidad de transmitir esta enseñanza, ahora veremos un poquito de dónde viene, y se me dio también la oportunidad de poder transmitirla de una forma absolutamente coherente y sobre todo práctica para el crecimiento personal de sanos, enfermos, profesionales, no profesionales, y en ello estamos aún, de hecho. Entonces, ¿en qué se une Oriente y Occidente? Se une en la neurociencia, se une también en los aspectos tan importantes que son el descubrimiento de que hay una energía. Ahora se está estudiando este aspecto, ya no digo la física cuántica y otros campos, sino se están estudiando, por ejemplo, aspectos tan importantes como que los latidos del corazón, por ejemplo, no solo son latidos, una sístole y una diástole que sirven para coger la sangre y expulsarla y mantenernos con vida. Fijaros el trabajo del corazón. Para un promedio de vida entre 70 y 80 años, late un promedio entre 3.000 millones a 5.000 millones de veces en toda la vida, sin parar, sin descanso. Reitero, de 3.000 a 5.000 millones de veces durante toda la vida. Y no soy de Lepe, no es exagerado. ¿Vale? Y esto es algo muy importante. Entonces, ¿es solo un latido? Ahora, la neurocardiología, con Emerald Meyer y otros investigadores científicos, de la mano de la ciencia occidental, está recogiendo un conocimiento que ya existía este conocimiento en muchas tradiciones orientales. Y obviamente me voy a referir al yoga tibetano, que es mi tradición, pero hay otras. Hablábamos antes, precisamente, el Qigong, estamos hablando de un montón, que están trabajando prácticamente con distintos símbolos, con distinto enfoque, lo mismo, están diciendo lo mismo. Y atención, lo que hoy la neurocardiología y la neurociencia y la neurogastroenterología, ahora lo vamos a ver, han descubierto, ya se hablaba de ello, ya se hablaba además de cómo utilizar mejor
esa energía, esos 4 cerebros, ya no solo 3, 4 que tenemos, ya desde el yoga tibetano, y no digo ya desde otras tradiciones. No hablo de que sea mejor o peor el yoga tibetano, mejor que otros, todo es bueno siempre y cuando sea en beneficio propio de los demás, todo es bueno. Si es en beneficio mío y es en beneficio de los demás, o por lo menos no daña a los demás, aunque sea en beneficio mío, considero que es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, la neurociencia y la neurocardiología están dando la razón a las técnicas cuerpo-mente orientales. Fijaros bien, ya no digo la medicina psicosomática, nacido a principios, en las primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado. Ya no digo tampoco solo la psiconeuroinmunoendocrinología, palabra que solo se puede decir si no has asistido al botellón. Obviamente. Que estudia la relación entre cerebro, sistema nervioso, emociones e inmunidad, pero de una manera absolutamente científica. Una manera en las cuales ya las tradiciones orientales habían puesto ya la diana para saber qué tenemos que hacer para tener un mejor sistema inmune, mejores emociones y mejor desarrollo personal. Entonces, claro, yo que soy un curioseador, no me llaméis investigador, soy curioseador, tengo curiosidad por muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que es necesario un nuevo renacimiento. No volver al siglo XIV, al XVI, sino un nuevo renacimiento, nueva curiosidad, nuevos paradigmas, nueva apertura de la mente. Porque estamos asistiendo a lo contrario, a un reduccionismo políticamente correcto, constrictivo, y aquello que es constrictivo, lo que se cierra, enferma. Entonces, desde la perspectiva del yoga tibetano, en el cual tuve la suerte de poder formarme y de poder formar ahora a otros en nuestra escuela, encontré que no hay separación entre ciencia, energía, mente, consciencia. Absolutamente. Solo hay que saber leer sin prejuicios, leer con curiosidad y abriendo la mente sobre todo a la fascinación de verlo todo por primera vez. En yoga se denomina mente de principiante o la mente del niño, que todo se fascina con lo que ve. Eso significa volverte humilde, dejar a un lado el ego y la prepotencia de que todo lo sé, la ciencia todo lo sabe, ¿vale? Leí hace poquito, desoyendo los cientos de investigaciones científicas, traigo aquí algunas, no quiero, solo algunas referencias, que avalan las técnicas orientales, las técnicas energéticas de cara a la salud, incluso le dan un enfoque científico, una explicación científica. Y hace poquito leía en un periódico regional un catedrático de psiquiatría que decía, nada funciona no siendo la ciencia, la medicina, ni el yoga, ni la meditación, ni el qigong, ni nada. O sea, estaba tirando todo por tierra. Eso es una enfermedad mental. Y lo dice un catedrático, porque un científico puede dudar, pero no puede negar. La ciencia puede dudar, de ahí viene la palabra escéptico, el que duda, no el que niega. Entonces tenemos que estar abiertos. Si a mí me dicen mañana que un señor de los que yo conocí en Senegal o en Biafra, con una hoja de lechuga o una hoja de parra, es capaz de curar una psoriasis, yo no me niego. Tampoco lo creo porque no lo he visto, pero investigaré. Pero además lo peor de todo es la negación de estas vacas sagradas de la ciencia, entre comillas ciencia, eso sí que es paraciencia o pseudociencia. Porque no se paran a investigar como otros investigadores, incluso la humildad de poder conocer, bucear en la amplísima bibliografía que hay sobre lo que estoy diciendo, la relación entre cuerpo, mente, conciencia, emociones y salud. Por ejemplo, pocos conocerán a Emerald Meyer, un gastroenterólogo, investigador y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, que descubrió la inmensa relación, la conexión que hay en algo que ya vislumbramos y que es entre el sistema entérico, el intestino, las emociones y la consciencia. Por ejemplo, se ha descubierto que más de una tercera parte de la serotonina, que es un neurotransmisor que sirve para estar bien,
De hecho, una persona, si tiene menos serotonina, está depre. Por eso hay recaptadores selectivos de la serotonina, como la fluoxetina, que buscan donde no hay, llevarlo a los sitios donde hay, etcétera, etcétera. Pues bien, estos investigadores descubrieron que el intestino, ojo, un intestino mejor sano, veremos lo que es capaz de producir casi la tercera parte y más de la serotonina que se produce en el cerebro. Es decir, que tenemos un cerebro en el intestino. Hay 500 millones de neuronas en unas capas específicas del intestino, cuya función, entre otras, es pues, que se mueva la peristalsis, ¿verdad? Que se mueva bien el intestino. Lo activa un nervio muy importante, el nervio vago, del sistema nervioso parasimpático, y luego está el sistema simpático paravertebral, y esto todo converge en el intestino. Una mala integración entre la función del sistema nervioso vago, que no es nada vago, aunque lo diga la palabra, está siempre ahí, bueno, pues ese sistema nervioso es importantísimo, y ya lo sabían, además recibía un nombre, aunque ellos no supiesen anatomía, dentro de la tradición tibetana y de la medicina tibetana. Bueno, pues es importantísimo para una buena flora, una microbiótica intestinal buena, junto con una buena función del sistema nervioso simpático y parasimpático, un equilibrio, es esencial para tener una buena salud y unas buenas emociones. Se ha descubierto, por ejemplo, que restaurando una buena flora intestinal, haciendo que esas personas que por alimentación, por uso indiscriminado de antibióticos, tiene una flora saprófita absolutamente alterada, esas personas piensan peor y sienten peor. Tienen unas emociones alteradas. Es que esto también lo decía el yoga tibetano. Entonces, resumiendo, ¿cómo es posible que podamos ver que incluso en nuestro acervo cultural, en los dichos, aforismos y formas de expresión populares, ya teníamos más o menos intuición de lo que pasaba, porque ocurre dentro de nosotros, no ocurre en un laboratorio, el laboratorio somos nosotros. Expresiones como emociones viscerales, ¿sí o no? Lo hemos visto más de una vez. Expresiones como te lo prometo de corazón, o es una persona cordial, cordis, corazón. ¿Cómo es posible que cuando una persona se refiere a otra diciendo yo, no diga así y diga yo? ¿No es cierto? No decimos, hola, yo te lo prometo. Dices, te lo prometo, yo soy, y se jura aquí, con la mano en el corazón. ¿Pero cómo es posible? Porque ya lo sabemos de forma intuitiva, percepción intuitiva. Tenemos ese conocimiento sensorial, muy subliminal, muy sutil, pero claro, tenemos mucho ruido. Hay quien dijo que uno de los problemas de la salud es que tenemos demasiado ruido y poco espacio. Muchos pensamientos, es decir, poco espacio, y demasiado ruido, menos espacio. Es curioso saber, por ejemplo, que tenemos, antes se hablaba de 3, fijaros, desde hace 4 años ya se habla de 4 cerebros. Y no digo nada absolutamente que no haya avalado la ciencia, pero sí que ya lo decía el yoga y las tradiciones orientales. Tenemos el sistema nervioso central y tenemos también el encéfalo. Este cerebro, que paradójicamente es el que nos provoca muchísimas aflicciones, razonamientos, emociones aflictivas, excesivas anticipaciones, va del pasado al futuro, ¿vale? Va del pasado al futuro, se le pasa al presente como un soplo, cree ver la realidad, cuando la realidad que ve, si lo basamos en la neurociencia, le da la razón también a las tradiciones orientales, no es la realidad que tú crees. Los colores son diferentes longitudes de onda. Captamos la información en la retina, se transforma en un estímulo eléctrico, químico, va a la zona occipital, viene invertido como en una lente, tenemos que luego reestructurar esa información, pasa por el filtro muy importante que es el diencéfalo, el hipotálamo, el centros emocionales, es decir, ya va teñido de emoción lo que vemos.
Es un resumen rápido. Entonces, ya la realidad que vemos no es la realidad que creemos. Luego también hay que tener en cuenta algo importante. Estructuramos esa realidad en base a nuestra creencia. Se habla, y ahí está, en los cuadernos de bitácora y de los historiadores y colonizadores y todo, que han ido a descubrir las civilizaciones precolombinas que había allí, decían que muchos indígenas no veían los barcos de los españoles, portugueses que venían, no en una sola, no los veían porque no estaba dentro de su cultura que de allá del mar pudiese venir nadie. Pero es que eso ya lo conocemos nosotros, se llama selección perceptiva. Te quedas embarazada y empiezas a ver mujeres embarazadas. Te rompes una pierna y empiezas a ver personas escayoladas. Pero eso ocurre con nuestra mente. Entonces, sense, como dicen los tibetanos, que es nuestra mente cognitiva, racional, es la que menos influencia positiva tiene en nuestra vida. Es la que divide, la que separa. Este es guapo, este es feo, este es alto, esto me gusta, yo soy de aquí, yo soy de allá. Es la que está siempre elaborando 70.000 pensamientos diarios. Un paciente me preguntó, ¿y cómo lo descubrieron? Dije yo, contándolos. ¿Cómo lo has descubierto? Y luego le dije, no, hay tomografías por emisión de positrones, hay resonancias magnéticas que se ven qué áreas del córtex donde pensamos hay, y según modernos computadores se puede hacer un cálculo somero de cuántas neuronas se van estimulando, etcétera. No se van a contar. Pero coinciden esos pensamientos con las emociones aflictivas que hablan entre 70 y 80.000 que hay en la medicina tibetana. Eso es curioso, ¿no? Dicen que cada pensamiento genera una emoción. Si no hay cuerpo, no hay emoción. La emoción necesita un órgano diana, que es el cuerpo. ¿Vale? Si no hay cuerpo, no hay emoción. Y esto viene entonces a que cuando mi maestro Tulku Shering Nammo, Lama Norbu, Darya Lobsang, Ludin Khenchen Rinpoche, lamas tibetanos originales, estaban dando estas enseñanzas, yo estaba viendo, digo, pero si esto encaja perfectamente, pero hay que tener curiosidad, no cerrarte una realidad. Esto encaja. Sense, la mente cerebral, razonamiento, ¿vale? Aquí no hay corazonadas, no se dice corazonada una intuición. Ahí no hay intuiciones, ahí no hay pequeñas premoniciones. De hecho, utilizamos en nuestro lenguaje común expresiones como esta persona me da buenas vibraciones y no sé por qué, o malas vibraciones y no sé por qué. El cerebro no encuentra ninguna razón para que esa persona te guste o no te guste. Pero tu corazón te está diciendo que algo desafina. Y esto ya lo sabía el yoga tibetano. Mi maestro decía que la mente burda, se le llama mente burda, a nuestra mente, es una mente muy densa. Es una mente que ocupa mucho espacio. Es una mente que siempre anda dividiendo. Yo, tú. Tal partido, tal partido. Tal nación, divide. No es esa expresión maravillosa que hay en el yoga, en todos los yogas, porque hay un yoga, aunque sean en distintas expresiones, de unidad en la diversidad. Una unidad en lo diverso. Mi cuerpo es una unidad en la diversidad. ¿Vale? Es una perfecta estructura, es un microcosmos dentro de un macrocosmos. Y eso se nos escapa. De hecho, nuestra cultura está centrada en el yo, en la psicología del yo. Incluso en la cultura New Age, entre comillas, tú todo lo vales, tú todo lo puedes, tú eres el mejor o la mejor. El otro día escuché en el Facebook, leí, mejor dicho, en el Facebook, una expresión de una mujer que se dedica a temas también espirituales y decía, pues yo, porque lo valgo, a mí me tienen que aguantar. Bueno, ser tolerante no es eso, ¿vale? Porque el esclavo que aguanta el golpe del negrero hace que el negrero sea más negrero y utilice más el látigo. Son dos cosas distintas. Entonces, aquí tenemos un paradigma también de separación, o blanco o negro, o todo lo toleras, o todo lo aceptas, o tú todo lo vales.
Si tú vales mucho, tienes que tener en cuenta que el que tienes enfrente vale tanto como tú. Que si tú tienes derechos, tienes que tener en cuenta que el de enfrente tienes tú. ¿Y esto cómo se sabe? ¿Por la mente? No. Vas bajando en tu capacidad de observar, en tu capacidad de ver tus propias percepciones. Y bajas al corazón, segundo cerebro. De esta masa gelatinosa que tenemos en el cerebro, que aún no conocemos, a pesar de los inmensos avances, sobre todo en los últimos 30, 40 años, en neurociencia, neurobiología, etcétera, que tenemos aquí, bajamos, además tenemos 3 cerebros también, ¿sabéis, no? Las 3 mentes que habla, sí, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro de mamífero y tenemos un córtex que de pronto no sabemos cómo, boom, eclosionó y que hace que tengamos lenguaje, que tengamos cultura, etcétera, etcétera. Pero tenemos en nosotros un cerebro de reptil, uno de mamífero animal y el, vamos a llamarle, humano, racional. Pero conviven con nosotros. En nuestras manos está que utilicemos, primero hay que darse cuenta, que utilicemos más uno que otro, y hay gente que trabaja más en el reptiliano y en el mamífero. Esto es así, porque lo que hemos evolucionado como especie, lo hemos evolucionado también en consciencia, conservando el acervo de lo que teníamos en orígenes. Por eso tenemos instintos primarios y por eso guardamos en nuestra estructura genética, energética, en nuestra consciencia, todo nuestro acervo filogenético, lo guardamos ahí. Pasamos al corazón, la cardiología. Richard Barnard, en Sudáfrica, ¿os acordáis? En finales de los 60, cuando logró el primer trasplante, maravilloso, se salvó vidas. Pero ¿qué ocurre? Es solo una víscera, un músculo muy estructurado, a primera vista muy simple, 2 aurículas, 2 ventrículos, funcionando continuamente, ya digo, trabajando toda la vida. Hay un estímulo eléctrico que hace que ese corazón funcione y lata. Pues hay más. La neurocardiología, de la mano de investigadores, descubrieron, por ejemplo, algo muy importante, que el corazón también tiene neuronas. Que tiene neuronas. Tiene 40.000 neuronas específicas, de diversas, que cada una de ellas funciona de una manera específica. Tiene 4 vías específicas de acceso al cerebro sin que pase por el razonamiento consciente. Tiene al mismo tiempo neurotransmisores, tiene impulsos eléctricos y genera un campo magnético. Es el órgano que genera el campo magnético más fuerte. Porque somos también, como sabéis, estructura eléctrica, magnética, etc. Y ese corazón, si no está coherente, hace que todo el conglomerado cuerpo-mente, emociones, genere ruido. No es música, hace falta poner un armónico. Cuando alguien desafina, hace falta armonizar, sintonizar, afinar. Y ese armónico puede ser una emoción, un pensamiento, una palabra, una vibración, una respiración específica. Ya lo decían los tibetanos, ahora lo descubre la neurociencia. Y me quedé realmente, gratamente sorprendido cuando la neurociencia descubre, entre otras cosas, que el corazón posee un lenguaje inteligente que influye en nuestra manera de percibir el mundo y reaccionar ante él. No lo digo yo, no lo dice un tibetano que ha estado ahí pasando frío en un monasterio y como no tenía más tiempo se puso a lucubrar. En vez de un ágora en Grecia, se fue a un monasterio, como no tienen tiempo. Hay una sabiduría oculta impresionante. Pues esto lo dice el doctor Andrew Ermore. Y este hombre, un cardiólogo, especialista en neurocardiología, uno de los pioneros de la neurocardiología, lo dice él. Dice, tenemos 40.000 tipos diferentes de neuronas en nuestro corazón. Una compleja red, leo textualmente lo que él dice, de neurotransmisores, proteínas y células auxiliares que actúan independientemente de la cabeza, que poseen un lenguaje inteligente,
y que hace que tomemos decisiones que no pasan por el cerebro. Y lo asombroso, decisiones que no están basadas en el pasado ni en el futuro. ¿Qué es lo que nos estropea la mente? Nostalgia del pasado, remordimientos del pasado, miedos del futuro. El corazón actúa aquí y ahora. Y los tibetanos y los budistas centramos nuestro dorje, nuestra naturaleza diamantina, nuestra naturaleza esencial en el corazón, en Ripa, como dirían los budistas. Aquí en el corazón, armonizando este maravilloso órgano sensorial, energético y espiritual, en mi opinión, estaríamos trabajando mucho mejor que solo utilizando drogas o entrenamiento o psicoterapia exclusivamente para el cerebro. Tenemos que trabajar el corazón. Y los tibetanos, que les voy a dar una técnica, no se preocupen, que es sencilla, y los tibetanos ya hablaban de técnicas para que el corazón, con sus nudos, hablan de nudos, los deshagamos para generar espacio y coherencia, para generar en nosotros un estado de completud. Le llaman no completo, completud. ¿Vale? Porque estar completo es a veces llenándonos de cosas. Completud es vaciándonos de cosas. ¿Vale? Tenemos un síndrome de Diógenes en la cabeza. Cada vez llenándonos más, cuando lo que hay que hacer es vaciarse más y escuchar otra consciencia que está en otros órganos. Porque a través de aquí no vamos a arreglar el mundo. A través de aquí estamos destruyendo el mundo. Aquí subyace el ego, subyace la separación, subyacen emociones instintivas, arcaicas, que aún no hemos superado. El corazón, no. Cuando trabajamos la coherencia en el corazón, estamos armonizando no solo los latidos. Sabéis que un electrocardiograma, entre latido y latido, hay una irregularidad de la variabilidad del ritmo cardíaco. Esto lo descubrieron la coherencia, la neurociencia, la neurocardiología. Entonces quiere decir que los latidos son ligeramente arrítmicos. En una persona normal son ligeramente arrítmicos. Trabajar con algunas técnicas que hoy lo recogió la neurociencia, pero ojo, proceden del yoga, tanto el Hatha Yoga, Iyengar Yoga o el yoga tibetano, en mi expresión, que es lo que, aunque también tuve una formación básica en Hatha Yoga, en yoga, mi yoga, digamos, el que más conozco de todos los años, y lo hice para complementar un poquito las visiones, es el yoga tibetano, Nalyo, el conocimiento de lo primordial, como se le denomina en lo que es el conocimiento del yoga. Pues bien, cuando lo estaba viendo, estaba observando que si sabemos generar coherencia, y hay técnicas, nosotros en nuestra formación enseñamos a técnicas a todo el mundo para que puedan, unas más avanzadas, otras más sencillas, todas, curiosamente, estudiando la neurociencia, cogiendo las técnicas que yo he aprendido y que otros maestros, Napa, etcétera, pues han ido dando a lo largo de la vida, me he encontrado con que la cardiología, la neurocardiología, desvistiendo esa técnica de símbolos orientales, dicen qué es lo que hay que hacer para que ese corazón empiece a funcionar en coherencia. Y si funciona en coherencia el corazón, funcionaremos en coherencia con nuestra vida. Estaremos más presentes, podremos observar las cosas como son, no anticiparás respuestas, sabrás escuchar. Y además lo han dicho de una manera meridianamente importante. Es decir, lo que provoca coherencia en el corazón, esto es muy importante, son toda aquella serie de pensamientos, de palabras que utilizamos como lenguaje y de emociones que no solo son buenas para nosotros, sino que generan coherencia y efectos positivos a los demás. Compasión, gozo, reír, amar, ayudar, los compromisos éticos con los demás. Eso realmente es lo que provoca. Pero claro, aquí hay un bucle, hay aquí un cortocircuito. Para sentir eso hace falta trabajar armonía.
la coherencia con el corazón. Y estas técnicas es lo que nos ayudan. Nos ayudan a que nos paremos un poquito, escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos la palabra y escuchemos la mente. Cuerpo, palabra, mente. Las tres puertas del yoga tibetano. Primero, escuchar el cuerpo. Colon irritable. ¿Sí o no? Colon irritable. Yo seguro, no voy a decir nada, que esto es secreto profesional, pero seguro digo, ¿quién de aquí tiene colon irritable? Se levantarían muchas manos. Es decir, se llega por descarte. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto, colon irritable. Y te dan cositas para el colon irritable. ¿Vale? O te dan yogures especiales para que vayas mejor de vientre. Pero no se meten en más profundidades. Y ahora podéis ver, relación nervio vago, relación neuronas, fábricas de endorfina, es decir, de endofármacos como son la serotonina, en el intestino, con neuronas que trabajan no solo para la peristalsis, sino directamente relacionadas con nuestras emociones. De ahí que si una persona tiene miedo, tiene un susto, puede literalmente, ya sabéis lo que le ocurre. Pero también al contrario, si sabemos llevar la conciencia a nuestro intestino, a nuestro corazón, estaremos beneficiando todo el cuerpo y al propio cerebro. Porque este parece que lo manda todo y desorganiza muchas cosas. Es esencial. Por aquí entra la razón, la cultura, pero aquí hay algo que es primordial, el conocimiento de lo primordial. Tenemos que trabajar, y en los últimos años, pues se ha trabajado mucho la inteligencia emocional, ¿sí o no? El sentido de la felicidad, ahí tenemos a Mihaly Csikszentmihalyi y otros investigadores, pero no unen. ¿Cómo una persona puede entrar en flujo? Entras en flujo cuando estás aquí y ahora ensimismado es en sí mismo, ensimismado en algo en la cual ya no hay tiempo, no hay nada, no hay... Es decir, estás ahí fluyendo con un gozo absoluto. Una puesta de sol, una poesía, una inspiración, o cuando te enamoras, que sientes mariposas en el estómago. Cuando uno está enamorado, pues, bueno, son chispas, son chispazos de lo que ocurre dentro y de lo que deberíamos, de verdad os lo digo, rescatar de forma consciente, entrenarnos en estos 4 cerebros. Hace 3 años se descubrió que dentro del cráneo y en los fluidos que hay dentro del cráneo y entre el cráneo y el cerebro, los macrófagos activos y los linfocitos, esas células blancas que ayudan a eliminar, pues han transportado bacterias del suelo y del agua a esa zona que tenemos ahí debajo del cráneo. Demostrado. Seguramente nos suena porque hace 3 años que este cuarto cerebro se ha descubierto. Y eso además solo se da en humanos y primates. Se han cogido otras especies y la barrera hematoencefálica la elimina. Los macrófagos activos y los linfocitos no. Y se habla de que puede estar relacionado con muchas enfermedades y con muchos estados de consciencia. Enfermedades incluso neurodegenerativas, etcétera, que no voy a entrar ahora porque aparte no conozco en profundidad el tema. Conozco lo que a mí me compete. Y es que además se habla que si también está desregulado ese cuarto cerebro intracraneal, que está entre el cerebro activo, el encefálico y el cráneo, podemos pensar peor y confundir, nos confunde la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad. Ahí queda eso. Entonces, ¿qué es lo que trato de que todos ustedes, o vosotros me permitís? A mí me gusta que me tuteen porque me hace más joven. Cuando vi que me salían canas y me trataban de usted, ya empecé un poco a decir, ¿qué pasa aquí? O algunos que te tratan de tú, te piden el carnet de identidad cuando sacas la visa y al ver la fecha de nacimiento te empiezan a tratar de usted. Pues habrá pasado. ¿Vale? Bueno, pues digo, tú, porque hay menos separación. Un usted me parece hasta aristocrático, ¿no? Si el rey me trata de tú, porque no me voy a tratar de tú a la gente, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues vosotros,
Aunque si alguien quiere que se le trate de usted, yo siempre le doy la opción y le trato hasta de reverendísimo, ilustrísimo o eminencia o como quiera cada uno. A mí no me preocupa. Pues bien, que tenemos un sistema nervioso que inerva en función fisiológica 4 cerebros, 4, que el que más nos hace un poquito las Pascuas es el que está dentro del cráneo, que tenemos además 3 más, 2 fundamentales, los más estudiados, el corazón y el sistema entérico, y que podemos generar coherencia para sentirnos mejor, tener un lenguaje más inteligente, no precipitarnos en lo que decimos, en lo que hacemos, dar lugar a que podamos ser observadores de nuestra experiencia, es decir, poder ver las cosas y estar ahí presente, y eso no hace falta, ¿me permitís? No hace falta en absoluto ir por la calle porque eso te llevan al psiquiátrico. Eso puedes hacerlo en Tíbet, puedes hacerlo en Nepal, en la tradición mahayana, o en la Hinayana, en Tailandia, en Sri Lanka, y puedes ir por la calle, o en Japón, con muchos centros zen, ¿no? Y tú puedes ir por la calle así y nadie te va a decir nada. Pero si aquí vais así por la calle, os van a recetar seguramente algo, porque no es políticamente correcto. No hace falta. Eso lo puedes hacer interiormente. Estar presente aquí ahora y observar las cosas por primera vez no significa en absoluto que nos convirtamos en un friki de la espiritualidad. Pero es cierto también que conforme vas avanzando en las técnicas y vas desarrollando mayor autoconsciencia, corazón, intestino, y mayor coherencia, pues te das cuenta, y lo he visto, que las personas prejuzgan menos, están más atentas. Ahora se habla tanto del mindfulness, ¿sí o no? Bueno, ya sabéis que Jon Kabat-Zinn en la década de los 70 lo hizo como una técnica de reducción del estrés, pero es meditación budista, desprovista de túnicas azafrán, mantras y cosas raras, meditación aséptica. Y ahí me gustaría decir algo. No estoy del todo de acuerdo, y estoy de acuerdo más en el respeto explicado. Porque si vamos quitando cosas por mor de nuestra cultura occidental, es posible que si no conocemos en profundidad esa corriente filosófica, médica, tradicional, es posible que nos dejemos cosas. Sería, como decía mi maestro, sería como desvestirte arrancándote trozos de piel. Y es una expresión que a mí me quedó muy grabada. Sería como si la ropa que la tengo pegada al cuerpo la voy quitando para que no se pare de los demás, porque a lo mejor es una ropa tibetana o es una ropa de gala y no, yo quiero no quiero dar el cante. Entonces me la voy arrancando y voy arrancando partes esenciales. Entonces ese es el peligro de occidentalizar una técnica, como puede ser, por ejemplo, la meditación en todas las corrientes budistas. En mi tradición de yoga tibetano, que interiormente, solitariamente, hasta hace 10 años practiqué en petit comité, fui viendo que es necesario conservar, por respeto, por humildad, una enseñanza que si a ti te funciona y la neurociencia ha descubierto que funciona, pues respétalo, explica a la gente que no es nada religioso, pero sí puede ser espiritual. La espiritualidad no está reñida con nadie, no es una fe, es una experiencia. Por lo tanto, no es religioso. Esto se lo digo a todo el mundo. Pero sí una experiencia de integración, una experiencia de tener una mente más abierta. Tenemos que abrir la mente para aceptar paradigmas que nos pueden ser beneficiosos, respetando a quien los ha dado. El yoga tibetano entronca con las tradiciones prebudistas. Es decir, el budismo, y lo digo para que veáis por qué lo hemos respetado, lo que vamos a dar ahora como técnica, que son 5 minutos nada más. Había una tradición prebudista antes del siglo VII-VIII en el Tíbet, que era la tradición Bon. Una tradición que se pierde en los albores de los tiempos, lo primordial,
y que utilizaba técnicas muy relacionadas entre sí con otras tradiciones como técnicas de chamanismo, técnicas de respiración parecido al Qigong que hablábamos antes, utilizando esa energía que ellos dicen Tsot Lung, en otros sitios prana, el ki, el shi, etc. Pero ellos hablaban de esa energía, cómo esa energía, que no es nuestra, somos parte de esa energía, pero somos canales de esa energía, es capaz de pasar por nosotros y podemos utilizarla. Esa energía se puede utilizar y transformar. Pues después en el siglo VIII llega Padmasambhava, Guru Rinpoche, un sabio indio, y ahí es donde introduce el budismo en Tíbet. Y es la segunda fase del yoga tibetano. Entonces tenemos un yoga tibetano original no budista, Bon, prebudista, que a su vez entronca con técnicas ya indias, de la India, de esa inmensa sabiduría india y de los yogas indios, como son, por ejemplo, el trabajo de una energía maravillosa, que es la energía Shakti, la Kundalini, a través de unas técnicas que se llaman Tummo, que eran para preservar primero el calor, tiene 3 niveles, preservar el calor, y que, está el Chandali en India, etcétera, pero el Tummo, que es una técnica de los lamas, lamaístas, para conservar primero el calor y después para hacer otras cosas que no vienen a cuento, es decir, conforme uno va avanzando, pues eso hay que conservar parte mínima de esa esencia para no desvirtuar esa enseñanza. Y es lo que hemos intentado hacer cuando mi maestro, saltándose las normas, me entregó estas enseñanzas y a su vez otros las han ratificado últimamente, como Lama Norbu Darya Lobsang. Lo que os voy a dar, para mí, ha sido un regalo, por eso es bueno, es de bien nacido ser agradecido, porque esto que os voy a dar es de las muchas cosas que estamos haciendo y estamos elaborando un libro voluminoso bilingüe, es decir, por una página en inglés y por otra en castellano, va a ir con un vídeo, que vamos a explicar un poquito el conocimiento lo primordial, es decir, ¿dónde está el yoga tibetano? ¿Qué nos puede aportar desde mi perspectiva? Igual que lo ha aportado y lo sigue aportando el yoga, etcétera, el Qigong, por supuesto, pero en mi perspectiva, ¿qué nos puede aportar? Y qué, sin desvirtuarlo, nos puede ofrecer para vivir mejor nosotros, primero con nosotros mismos, que es más difícil, y luego con los demás, ¿vale? Pues esta técnica que les voy a dar es una técnica que nos va a ayudar a que SEMS, nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro intestino generen una onda de coherencia. Nada más, algo muy sencillo. Es decir, que podamos hacer que la función mente, corazón, cuerpo y las emociones que suscita, recordad bien, esa intuición sutil, esa mente sutil, dice mente burda, mente sutil, mente muy sutil, ¿vale? Bueno, pues que esa mente sutil que tenemos ahí, que no le prestamos atención, cuando salgamos podamos decir, anda, practicándola, Javier, practicándola noto que estoy más presente, noto que me enfado menos, o te dicen, mi marido ya no lee tanto el periódico. Ya me explico, ¿no? Está más presente, me escucha más, habla más, pero hay un cambio. Bueno, pues como esto no tiene contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones, no tiene nada de esto, si les parece bien, les parece bien. Vamos a dar esa técnica, 5 minutitos, es una técnica muy bonita, pues se llama Doye Chaya. Es decir, Chaya es mudra, es un sello, es una forma que hacemos con los dedos, igual que pues la música, según donde esté una corchea, una blanca, una negra, colocada en el pentagrama, también los 5 elementos que tiene nuestro cuerpo, pues según donde colocamos uno de esos símbolos o sonidos en el cuerpo, vamos a hacer música o hacemos ruido. Generalmente el ser humano hace ruido. Si tú estás mal contigo mismo o contigo misma, mal con los demás, si tú siempre estás rodeado de gente, ojito que esto es importante, que se premian en lo malo. Aquí hay terapeutas, por eso lo sabéis muy bien. A ver, en la sala de espera, ¿tú qué tienes? A mí me operaron una rodilla, tengo una artrosis fatal. ¡Wow! Yo te gano. Aquí en gallego. Eu teño estómago, eu teño no sé canto, eu teño hasta o pylori ese. Es decir, nos premiamos
en lo negativo. Yo si llevo a alguien a mi casa no le enseño, mira, aquí está la cagadita del gato, aquí tienes la humedad en la pared, que me entra en el fallado, no es verdad, tengo un gato pero es muy limpio. No te enseño, yo quiero que vengas a mi casa a disfrutar. Y tu casa es tu cuerpo y tu entorno. ¿Vale? Entonces, que disfrute la gente. Y ayudarás a que esa gente, si tú estás en coherencia, sin querer, entren en coherencia. Eso se llama carisma, ¿sí o no? Lo tenían grandes pensadores de la historia, el mismo Cristo, Buda, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ponernos con la columna erguida. Recta la ponía Torquemada y los suyos en el potro. Los que quieran, pero ya digo que no voy a hacer nada que no sea... Si viene Néstor, que es más alto que yo, bueno, más alto que yo es cualquiera, por favor. Néstor es instructor de yoga tibetano, formándose como profesor, y me viene siempre a acompañar como guardaespaldas. Buen amigo y buen instructor, para que me aguantes el micro. Hasta ahora no he logrado que levite. Si puede ser, os sacáis los anillos y me los dais, bueno, los guardáis. Si puede ser. Y vamos a hacer algo muy sencillo, que es el uso en los 4 niveles que hay en yoga tibetano, son 9 años de enseñanza. En el primer nivel se llama Luyong, trabajo del cuerpo y de la respiración. ¿Vale? Lu, cuerpo, no es una galleta, aunque también influye en el cuerpo. Yong, disciplina. Luyong es disciplina del cuerpo, y es lo primero que hablaba aquí con un maestro y médico que estaba antes hablando con él, no sé dónde está, pero lo estaba hablando con él, y efectivamente hay que trabajar primero el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un mudra. El Chi Mudra, Yang Mudra, el Mudra Tri Chaya, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo con la mano derecha, y ya os explicaré por qué, lo vais a poner en el corazón. Perfecto, lo ponemos aquí en el corazón, sin miedo. Si veis aquí el circulito entre los dedos índice, tiene que estar en el medio del pecho. Y los otros pueden estar hasta arriba o pueden estar de lado, no importa, pero sí que dejemos ahí como una diana en el medio, ¿de acuerdo? Con la mano derecha vamos a colocar el dedo pulgar debajo del dedo anular. Perdón, la izquierda, sí, la izquierda, es que estaba viendo vuestra derecha. La izquierda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo colocamos ahí, dedo pulgar debajo, en la base del dedo anular. ¿Vale? Esto se llama sostener la ignorancia. Luego es un poquito, es un poquito más profundo, es un mudra también, ¿no? Ahí, exacto, del pulgar, no del anular, no del índice. Del anular, ahí, del anular, de este, ¿de acuerdo? Juntamos los dedos y los ponemos justo debajo del ombligo. La mano la colocamos debajo del ombligo, ¿vale? Muy bien. Y esto es muy sencillo lo que vamos a hacer, como una técnica básica, es, cerramos primero los ojos, vamos a respirar de forma normal por la nariz, vamos a ser conscientes de nuestra respiración primero, para saber cómo respiramos. Y verán ustedes que algunos respiran de forma toracoclavicular, es decir, una respiración muy alta. Cuando hay un ataque de pánico, la gente lo primero que tiene miedo es dejar de respirar o que se pare el corazón. Entonces, es importante tener esa conciencia de cómo respiramos. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es bajar un poquito más a nivel abdominal e intentar hacer que el diafragma, el abdomen, se mueva un poquito más, hagamos la respiración un poquito más profunda. Tampoco hace falta controlarla mucho. Entonces intentaremos bajar, notamos como al inhalar, como un paracaídas, el diafragma se abre, se distiende, y al exhalar por la nariz, como vuelve a su posición inicial. Solo un poquito más, hacemos la respiración más amplia. En yoga tibetano se dice crear espacio, es decir, espaciosidad. Vale. Y ahora la fase importante para generar coherencia es... Tienen que imaginar que el aire que respiran, se van a olvidar ahora de la cabeza, que ya bastante la tenemos presente, y vamos a imaginar que es el corazón el que entra al aire, y cuando expiren van a imaginarse que es el ombligo el que suelta el aire. Y el aire va a rozar, podemos inclusive
tratar de forzar esa sensación perceptiva, táctil casi, de sentir cómo el aire entra en el corazón, en el medio del circulito de nuestras manos, en este caso a la derecha, y cómo sale rozando como dando un masaje en la mano izquierda, a través del ombligo. Es decir, inhalamos, cada uno a su ritmo, y al soltar el aire, imaginamos que en vez de salir también por la nariz, sale por el ombligo. No hay que hacer nada más. Vamos a mantener esta respiración. Corazón, ombligo. Procurando hacerla más lenta de lo habitual, pero tampoco sin forzar demasiado, de forma que se convierta en una respiración artificial. Inhalamos, imaginamos que entra el aire a través del corazón entre la mano, entre los dedos índice y pulgar, y al soltar el aire, imaginamos, llevamos la conciencia al corazón, ombligo, corazón alternativamente. Al expirar, vamos al ombligo e imaginamos que está saliendo de ahí la respiración, el aire, exhalado. Un minuto más, inhalamos de nuevo, cada uno a su ritmo, entra por el corazón, exhalamos, sale por el ombligo. Un poquito más, procurad relajar un poquito los hombros, pecho abierto pero no tenséis los hombros, aquí van a ir saliendo residuos sensoriales, físicos, emociones que se somatizan en el cuerpo. Mantener solo activo el tronco, los brazos para mantener la posición, pero los hombros abiertos, relajados, pecho abierto, la barbilla un poquito baja sin bloquear la garganta, la coronilla mirando al cielo. Inhalamos, entra el aire en el corazón, olvidaos de la cabeza. Exhalamos, sale por el ombligo. Un minuto más y vamos a la fase final. Seguimos presentes, observando todo lo que ocurre pero sin seguirlo. Puede aparecer un pensamiento, pueden aparecer emociones, no pasa nada, observamos. Mi maestro decía que hay que ser como una ventana. Nada lo retiene, todo lo observa. Observamos. Muy bien. Ahora inhalamos profundamente por la nariz. Abrimos los ojos y llevamos las manos al pecho. La mano derecha o la izquierda, ahora están todas. Volvemos a cerrar los ojos. ¿Vale? Ahora, un minuto, inhalamos a través de las manos y exhalamos a través de las manos. Es decir, ahora solo es el corazón el que inhala y exhala. Y en este punto, cuando vayan practicando esta técnica, yo me comprometo a enviarla o a colgarla en donde sea, en el Facebook o en lo que sea, para que la puedan tener y no la puedan olvidar. En este punto sería bueno estar 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, con sensación de gratitud, generando gratitud. ¿Por qué? Pues por muchas cosas que hay que dar. Uno es estar aquí, otro es compartir, tener casa, trabajo, buena escuela parasanitaria, buenos clientes que confían en ti. Es decir, empezar a cambiar un poco el enfoque y decir, gracias, 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 repitiendo gracias. Y si queréis como con flashes, gracias ¿por qué? Por el gato, por tu mujer, por tus hijos, por tu trabajo, por estar aquí en Galicia y no en Afganistán, pero sintiendo compasión por otros que están sufriendo y pasándolo muy mal, estando presentes en nuestra gratitud. Gracias. Tibetano diríamos tu geshe, gracias, o grazas, o graciñas, o thank you, como queráis, no importa, gracias. Y que ese gracias resuene en el corazón. Tenemos que generar una gratitud que esa palabra resuene en el corazón. Que realmente sintáis que el gracias, la gratitud, como un descubrimiento, como ver todo por primera vez, decir, hay tantas cosas por las que dar gracias. Gracias.
Bajamos las manos, las ponemos en los muslos, ¿vale? Y por último, me vais a ver a mí, casi me sigo una silla. Cogemos aire, todos desde ahí sentados, las manos mirando hacia arriba. Y muy suavemente cogemos aire y lo expulsamos al frente, con la boca, con un... Bajan, otra vez. Muy suave, de forma que puedan ir soltando todo el aire, todo de abajo arriba. Si quieren llevar el ombligo hacia la columna, mejor. Soltando y por tercera vez. Bajamos y acabó la... ¿De acuerdo?